Buenas tardes, mi nombre es Lorena Morales y vamos a hablar sobre instrumentos para la organización documental. Primero que todo, tenemos que saber qué es la organización documental o la organización de documentos. Se entiende como el proceso archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y asignar los documentos de una entidad. No es lo mismo que hablar de organización de archivos o gestión documental, pero son elementos troncales en su funcionamiento y configuración. El conector de estos tres elementos es el programa de gestión documental, que viene siendo el conjunto de instrucciones en las que se relacionan los pasos que se deben realizar en el desarrollo de los procesos de una entidad. ¿Cuáles son estos procesos? La producción, la recepción, la distribución, el trámite, la organización, la consulta y por último la conservación y la disposición final de los documentos. De acuerdo a esto, la organización de documentos con criterios propios de la organización de archivos debe responder a los principios fundamentales de la archivística, que son los principios de procedencia y de orden original, siendo esto la base sustancial sobre la cual se ampara la propuesta, construcción y actualización de las denominadas herramientas de archivo y control documental. Ahora bien, ¿qué es el principio de orden original? Los documentos deben ser mantenidos en el orden con la identificación que recibieron en el curso de la actividad oficial de la dependencia que los manejó. ¿Qué quiere decir eso? Que los documentos deben respetarse en su causa y efecto, es decir, un documento se genera inicialmente por un trámite o una función de una entidad y luego de esto le sigue otro y así sucesivamente hasta que se finalice el trámite por ese asunto o ese tema que se genera el primer documento. Todos estos pasos permiten conocer los pasos de producción documental y permite identificar los tipos documentales y la relación que tiene con las series y subseries documentales. El principio de procedencia es básicamente que cada documento debe estar situado en el fondo documental de que procede. ¿Qué quiere decir esto? Que cada documento debe estar situado en el fondo que es, o el área productora que lo genera, o la oficina o dependencia que lo genera. Es decir, no lo podemos mezclar con otros, no sin importar su naturaleza, sea administrativa, sea de naturaleza pública o privada o de una persona. La idea no es revolverlos, digamos que la dependencia de Secretaría General genera un documento, no lo podemos revolver con los documentos que genera, digamos, bienes y servicios, que es otra área de la entidad. Esto que nos permite también identificar las series y agrupaciones documentales que posee la entidad. Partiendo del enfoque que ha tomado la artística iberoamericana, también se han presentado un conjunto de subprincipios. Algunos de estos son el principio de destino, el principio de estructuración archivística, el principio de pertinencia, el principio de restitución, el principio de la organización. El principio de destino, por ejemplo, quiere decir que todo documento debe ser devuelto al grupo de archivo al cual se destinó de acuerdo a su naturaleza. Y digamos, el principio de pertinencia es como tanto en la creación como en el ordenamiento de los grupos de archivo, los ítems deben ordenarse de acuerdo con los temas a los cuales pertenecen, sin tener en cuenta ni destino ni procedencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a tener en cuenta de que haya productoras el documento, sino solamente el tema. También es importante conocer el ciclo vital de los documentos, que básicamente es como las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su etapa inicial hasta su etapa final de disposición final. ¿Cuáles son esas etapas? Archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. También uno que es el archivo intermedio, que no es muy conocido, pero pues también está empezando como a nombrarse. ¿Qué quiere decir eso? Que los archivos intervienen de manera directa la administración y la historia. Entonces los documentos nacen y se desarrollan con la administración, que viene siendo el archivo de gestión, el archivo central y el llamado intermedio, y finalizan con el histórico, que es el archivo histórico, finalizan con el archivo de historia, que es el archivo histórico. Dentro de los dos primeros, como podemos ver, están los valores primarios, que son los legales, contables, administrativos, técnicos y fiscales, y para los archivos históricos se tienen en cuenta los valores secundarios, que son los culturales, históricos o científicos. Dentro de todo este ciclo vital, los que se encargan de los archivos de gestión son los productores o las oficinas productoras de esa área. Generalmente, pues
en estos tiempos la mayoría de las personas encargadas de los archivos son personas con las capacidades y los estudios realizados en eso. Pero pues digamos que en el archivo de gestión no necesariamente los archivistas son los que se encargan de los documentos, pero sí en el archivo central, intermedio o histórico, los archivistas son los encargados de manejar toda esta documentación. El archivo de gestión posee los documentos que se generan de acuerdo a sus funciones dentro de las entidades, dentro de cada área, y que se encuentran en trámite buscando solución a alguno de los asuntos ya iniciados por las oficinas. Entonces digamos que los archivos de gestión están como los derechos de petición, los contratos que se están generando durante esas vigencias, todos los archivos y los documentos que están en trámite y que no se ha finalizado como tal todo su proceso. En el archivo central ya se encuentran los documentos ya finalizados o los trámites cerrados, que aún tienen alto índice de consulta y muchas veces se realiza uno para descongestionar, o sea, el traslado de archivo de gestión a archivo central se realiza para descongestionar los archivos de gestión, o sea, que no necesariamente estén organizados, y la segunda ya es que organizan los documentos y hacen el traslado con sustento de valores primarios y a su vez secundarios. Digamos, un ejemplo de esto es cuando, digamos, todos los contratos están finalizados, cerrados y liquidados, ya se pueden hacer como el traslado al archivo central. A eso se refiere todos los documentos que ya tengan un trámite cerrado. En el archivo intermedio, que es el que casi no se nombra, según el bibliotecólogo y archivista Juan Carlos Sierra, son los documentos que dejaron de ser considerados como archivos corrientes, pero que su interés administrativo no permite que sea objeto de selección o eliminación. Y por último encontramos los archivos históricos, que son trasladados allí por decisión del comité de archivo. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen valores culturales, históricos o científicos que pueden servir para investigación, para ciencia o por temas culturales de memoria colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Los archivos que pasan a ser históricos no hacen como parte de una sola entidad o de un área, sino que son como la memoria colectiva de una nación. Pueden servir para toda la nación y no solo como tal para la entidad. Dentro de todo este proceso de organización de documentos encontramos la identificación documental. El concepto de identificación documental es la fase de tratamiento archivístico que consiste en la investigación y sistematización de las categorías administrativas archivísticas en que se sustenta la estructura de un fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que consiste como en una actividad previa a la clasificación y que conduce al conocimiento del órgano y de las unidades administrativas que producen los documentos y sus funciones a través de la normativa vigente. ¿Qué quiere decir esto en palabras más sencillas? Que permite como identificar la serie, la subserie, las unidades administrativas o las entidades productoras de los documentos de acuerdo a las funciones que se generan en cada área y pues la normativa de archivística y la normativa misma de la entidad. ¿Qué permite eso? Realizar, pues está dentro de los procesos de clasificación, ordenación y descripción. ¿Qué instrumentos son utilizados en la organización de documentos? Encontramos el cuadro de clasificación documental, que equivale a decir que es el primer instrumento de descripción del archivo y el único que permite una visualización conjunta de los fondos, las relaciones jerárquicas entre grupos y de la institución de la actividad que desarrolla. ¿Qué quiere decir eso? El cuadro de clasificación no puede ser realizado después de las tablas de retención y valoración, no, es el primer instrumento que se realiza porque es la base para la realización de las tablas y del cuadro de clasificación. En Colombia se realizan cuadros de clasificación por cada reestructuración que se haga en la entidad y permite este cuadro codificar, identificar y organizar cada una de las series, subseries y tipologías documentales en cada unidad administrativa. ¿Quién debe realizar el cuadro de clasificación? Un bibliotecólogo y archivista, obviamente con un apoyo de un equipo como administradores, abogados, ingenieros o historiadores, lo que permite es que cada uno en su especialidad den apoyo y afiancen la realización del cuadro de clasificación.
¿Cuándo se debe generar un cuadro de clasificación? Generalmente lo hacen después del segundo semestre de cada año, ya que los archivos están generalmente todos ya en físico y con cierta cantidad de documentos, lo que permite tener una idea clara de las posibles series y subseries que pueden integrar cada organismo productor y pues a su vez como los tipos documentales. ¿Dónde se genera, dónde se debe realizar el cuadro de clasificación documental? Bueno, es importante para eso tener como 5 elementos fundamentales: la historia institucional de la entidad, el manual de funciones de cada área, de cada oficina, el manual de procedimientos, el inventario en estado natural, pues que permitirá como dar una base sentada de cómo se organizan los documentos, de cómo están estructurados, de qué tipologías pueden haber y qué series se pueden generar. Y la entrevista con los productores, pues que como todos sabemos, pues los productores son los que mejor conocen cada proceso documental de cómo llevan su documentación y eso permitirá como realizar como tal el cuadro de clasificación documental. ¿Qué tipos de cuadros podemos encontrar? El orgánico, el funcional, el orgánico funcional y el uniforme integral de documentos. ¿Qué otro instrumento documental utilizamos para la organización de documentos? La tabla de retención documental, que tiene como propósito facilitar los procesos de transferencias documentales primarias y secundarias y servir de guía para la conservación de las series documentales realmente necesarias y la eliminación de las que no son. Y la tabla de valoración documental, que es el listado de asuntos o series documentales a las cuales se asigna el tiempo de permanencia, así como su disposición final. Se elabora para intervenir los fondos acumulados de la entidad. ¿Qué diferencia hay entre las tablas de retención y valoración? Las tablas de retención se realizan en los fondos documentales de la entidad como tal que están abiertos. Digamos, en las tablas de valoración documental son de los años anteriores, de las estructuras anteriores que hubo en la entidad. Si digamos la entidad tuvo 3 reestructuraciones y en esta nos encontramos en la cuarta, en esta se aplican las tablas de retención documental, que son como las vigentes, y las de valoración se aplican a las anteriores, que son los llamados ya fondos acumulados de la entidad. Muchas gracias.